No vengas a la fiesta de cumpleaños de mamá, escribió papá con frialdad. Toda la familia no te quiere allí. Eres un perdedor. Sonreí y escribí, entonces, ¿elegiste el dinero sobre tu hijo? Cancelé todo, incluido el depósito del restaurante. Se estaban riendo en el chat, pero no tienen idea de lo que sucederá después. Me llamo Bruce. Tengo 38 años, estoy casado y tengo 2 hijos, Jake, de 9 años, y Elle, que cumplirá 6 este verano. Vivimos justo a las afueras de Indianápolis. Dirijo un negocio de remodelación pequeño, pero en crecimiento. No es llamativo, pero es trabajo honesto y soy bueno en ello. La vida no es perfecta, pero es mía. O al menos lo era, hasta que ese mensaje de texto dinamitó todo lo que creía saber sobre la familia. Sucedió un martes por la mañana. Acababa de dejar a los niños en la escuela y paré en una cafetería local a la que me gusta ir antes del trabajo. Estaba haciendo fila cuando mi teléfono vibró. Era el chat grupal de la familia, titulado Cumpleaños de mamá, parpadeando en la parte superior de mi pantalla como una advertencia que no sabía que necesitaba. Lo abrí esperando el caos habitual sobre los sabores del pastel y quien había olvidado confirmar su asistencia. En cambio, vi esto. No vengas al cumpleaños de mamá, escribió mi padre con frialdad. Toda la familia no quiere verte, perdedor. Lo miré fijamente, con el pulgar sobre la pantalla. Sin emoticonos, sin suavizar el golpe, solo una línea colgando allí como una trampilla. No dije nada en voz alta, pero sonreí. No porque pensara que era gracioso, sino porque finalmente tenía la confirmación. Durante años, habían andado de puntillas alrededor de su decepción conmigo. La tensión en las cenas familiares. La forma en que suspiraban cuando hablaba de mi trabajo, como si se estuvieran burlando de mí. Y el verdadero golpe bajo, la forma en que trataban a mi esposa, Marissa, como si fuera una molestia. Pero este mensaje, eso fue pura honestidad. Honestidad cruel y sin filtros. Me desplacé hacia arriba. No había nada que condujera a ello. Solo unos pocos mensajes sobre las decoraciones de la fiesta y alguien bromeando sobre conseguir camisas a juego para todos. Luego esto. Escribí una línea de respuesta. Entonces, ¿elegiste el dinero sobre tu hijo? Luego eliminé la reserva del restaurante que había hecho 3 semanas antes. Un pequeño y elegante lugar italiano del que mi madre solía hablar maravillas. Reservé una sala privada e incluso arreglé con el dueño, quien me debía un favor por un trabajo de renovación, para preparar un menú especial solo para ella. Marissa ni siquiera lo sabía. Quería sorprenderlos a todos, recordarles que todavía era familia, que no me había rendido con ellos. Luego vino la reacción. Mi primo Bren respondió primero con un montón de emoticonos de risa. Luego Lisa, mi hermana mayor, dijo algo como, realmente eres delirante. Jenny, mi hermana menor, la única que pensé que todavía podría apoyarme, solo le dio me gusta al mensaje y se quedó callada. Luego vino el meme, mi nombre retocado en un payaso, enviado por mi propio tío. Este realmente me hizo reír. No porque fuera gracioso, sino porque confirmó exactamente lo que necesitaba. Había terminado. Lo que no sabían era que yo había estado llevando la cuenta. No del tipo literal, sino del tipo que se acumula en tu cabeza a lo largo de los años. Cada llamada telefónica que no devolvieron. Cada vez que me hicieron sentir como la oveja negra porque no perseguí un trabajo corporativo o fingí un matrimonio para lucir bien en Facebook. Cada pequeña traición que traté de tragar por el bien de la familia. Se rieron en ese chat pensando que me pondría de mal humor, tal vez que aparecería de todos modos para disculparme como siempre lo hacía. Pero no esta vez. No tenían idea de qué esperar. Pensaron que me derribarían. Lo que realmente hicieron fue romper la cadena. Y yo tenía planes. Oh, tenía planes. Después de ese chat grupal, no dije ni una palabra más. Ni en el chat, ni a mi papá. A nadie en esa familia. Dejé que tuvieran su momento. No los bloqueé. No borré el hilo. Quería que me vieran en línea, activo, viviendo mi vida. Quería que se preguntaran qué estaba haciendo. Y lentamente,
Comencé a preparar el escenario. Primero, le conté todo a Marisa. No solo sobre el mensaje, sino sobre los años que condujeron a él. Ella escuchó, sin interrupciones. Y cuando terminé, no dijo, te lo dije. Aunque podría haberlo hecho. Simplemente asintió y me hizo una pregunta. ¿Qué quieres hacer? Ese fue el momento en que supe que tenía algo que la mayoría de mi familia nunca tendría, alguien que me respaldara sin importar qué. Le dije la verdad. No quería solo venganza. Quería mostrarles que nunca necesité su aprobación, su amor condicional, su falsa preocupación. Quería mostrarles lo que sucede cuando quemas el único puente que alguna vez llevó a algo real. Nos pusimos a trabajar. Contacté a mi viejo amigo Mason, que dirige una agencia de redes sociales. Le pedí que me ayudara a construir un nuevo sitio web para mi negocio de renovación, una marca real, un relanzamiento completo. No solo una página de inicio con mi número de teléfono, sino vídeos, testimonios, un sistema de reservas, todo. En una semana, tenía clientes enviándome mensajes directamente desde Instagram. Triplicó mi negocio en un mes. Luego llamé a mi primo Ryan. No el del chat grupal. Él dejó a la familia hace años después de que su padre le robara dinero. Nos habíamos mantenido en contacto discretamente. Vive en Asheville, Carolina del Norte. Posee algunas propiedades y siempre dijo que había lugar para mí si alguna vez quería mudarme. Incluso me había ofrecido un trato en una de sus casas hace un tiempo. Nunca le di seguimiento hasta ahora. Le dije que estaba pensando en mudarme, un nuevo comienzo. No dudó. Me dijo que uno de sus inquilinos se iba en 3 meses y el lugar era mío si lo quería. Una casa de 4 habitaciones al borde de las montañas, con espacio para los niños, un taller para mis herramientas y paz. Mientras tanto, estaba jugando limpio en las redes sociales. Publicaba fotos de Marisa y yo en eventos, yo entrenando al equipo de ligas menores de jaque, el recital de danza de Elle, cenas familiares, siempre sonriendo, siempre juntos, sin mencionar ni una sola vez el caos detrás de escena. Y mi familia lo vio. Observaron. Lo sé porque un día Lisa me envió un mensaje privado, me alegra ver que estás bien. Todos te extrañamos. Lo dejé en visto. Luego mamá me envió un mensaje de texto, no en el chat grupal, sino directamente. Sigo siendo tu mamá, Bruce. ¿Podemos hablar? Era tentador. Casi respondo, pero esperé. Necesitaba más tiempo. Esto no se trataba de atormentarlos. Se trataba de mostrarles lo que habían tirado a la basura. La fiesta llegó y pasó. No aparecí, por supuesto, pero me enteré de todo. Jenny, la que le dio me gusta al mensaje de Risa, se puso en contacto una semana después. Dijo que la energía era extraña. Que la gente seguía mencionándome. Que papá estaba más callado de lo habitual. Bien. Dejen que eso se asiente. Lo que no sabían, lo que ninguno de ellos sabía, era que tenía una última pieza para poner en su lugar. Y golpearía más fuerte que cualquier cosa que pudiera haber dicho. Unas 2 semanas después del cumpleaños de mamá, el silencio finalmente se rompió. No le había enviado mensajes a nadie. No los bloqueé. Quería que miraran. Sabía que estaban mirando. Y entonces sucedió. Estaba trabajando hasta tarde en la renovación de una cocina cuando mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi padre, no en el chat grupal, solo él. Tu madre ha estado llorando. Ya dejaste claro tu punto. Ya es suficiente. Sin disculpa. Sin asumir responsabilidad. Solo el tono que siempre usaba, como si yo fuera un adolescente que se había puesto un poco demasiado ruidoso y era hora de volver a la fila. Esa línea, ya dejaste claro tu punto, fue la cosa más reveladora que he leído. Él pensaba que se trataba de probar algo. Todavía no lo entendía. Ninguno de ellos lo hacía. Así que no respondí. Ni siquiera un punto. 3 días después, Jenny me envió un mensaje de texto de nuevo. Esta vez no fue solo un mensaje. Pidió una reunión. Dijo que quería hablar en persona. Sin presión,
solo yo. Esperé unas horas antes de responder. Le dije, está bien, un café, terreno neutral. Nos reunimos en este pequeño café en el lado sur, donde nadie de nuestra familia iba nunca. Llegué temprano, me senté junto a la ventana y esperé. Ella entró 10 minutos tarde, sin maquillaje, con el pelo en un moño desordenado, un suéter demasiado grande. Se veía cansada. No físicamente cansada. Cansada de una manera que reconocí. Se sentó, ni siquiera pidió nada. Las primeras palabras que salieron de su boca fueron, tenías razón, Bruce. No dije nada al principio. Simplemente me recosté y la dejé hablar. Y lo hizo. Me contó sobre el cumpleaños. Como no había sido divertido. Ni de cerca. Mamá pasó la mayor parte de la noche fingiendo ser feliz, chocando copas de vino y riendo demasiado fuerte. Papá merodeaba como una sombra, caminando de un lado a otro, revisando su teléfono, claramente esperando que yo entrara por la puerta con alguna gran disculpa. Pero no lo hice. Y cuanto más avanzaba la noche, más incómodo se volvía. Lisa estaba discutiendo con Mara porque las decoraciones eran demasiado de último minuto. Mi primo Brent hizo una broma sobre la terapia familiar y recibió una mirada fría de mamá que silenció la mesa. No fue una fiesta. Fue una olla a presión, y mi silla vacía estaba quemando un agujero en cada conversación. Luego Jenny dijo algo que me tomó completamente por sorpresa. Después de que dejaste el chat, la gente comenzó a hablar. A hablar de verdad. Aparentemente, algunos de nuestros primos, con los que no había hablado en años, empezaron a preguntar qué demonios había pasado. ¿Por qué todos se reían de mí un minuto y actuaban como si simplemente hubiera desaparecido al siguiente? Brent, de todas las personas, luego le envió un mensaje a Jenny y admitió que el meme del payaso fue débil. Dijo que no conocía la historia completa. Solo estaba siguiendo la vibra del grupo. Una oveja, básicamente, pero al menos lo admitió. Incluso el tío Ron intervino. El mismo tío que apenas me ha dicho 2 palabras en las reuniones familiares. Resulta que recordaba cuando ayudé a arreglar la puerta de su garaje durante una tormenta un verano, sin pedir nada a cambio. Le dijo a Jenny que nadie más en la familia había hecho eso por él. Y luego me dijo algo que nunca olvidaré. Mamá dijo que tú eras el que siempre necesitaba ayuda. Pero ahora que te has ido, todos se dan cuenta de que tú eras el que siempre daba ayuda. Eso me golpeó. No porque necesitara el reconocimiento, sino porque no me había dado cuenta de cuánto estaba dando a personas que nunca daban nada a cambio. Jenny se quedó callada después de eso. No me pidió que volviera. No trató de defender a nadie. Simplemente me miró y dijo, solo te amaban cuando eras callado y útil. Y ese fue el momento en que todo encajó. Yo no era el problema. Nunca había sido el problema. Yo era simplemente la persona más fácil de culpar cuando el sistema comenzaba a romperse. Construyeron su versión de familia sobre el silencio, la imagen y la obediencia. En el momento en que salí de ese molde, se volvieron contra mí. No porque los lastimara, sino porque los obligué a mirarse a sí mismos. Salí de ese café sintiéndome extraño, no enojado, no reivindicado, simplemente claro, como si una niebla finalmente se hubiera levantado. Y mientras conducía a casa, el plan que había estado hirviendo en segundo plano finalmente comenzó a tomar forma. La casa en Asheville estaría lista en 2 meses, y me llevaría a mi esposa, a mis hijos y a mi paz conmigo. Lo siguiente que tenía que hacer era asegurarme de que me vieran irme. Después de hablar con Jenny, no fui a casa enojado. No llamé a nadie para desahogarme ni comencé a escribir uno de esos mensajes largos que nunca había enviado. Simplemente me senté en mi camioneta en el estacionamiento de la cafetería y miré el cielo gris, sintiéndome más lúcido que en años. No habría una gran confrontación, ningún estallido final. No quería que fuera así. Lo que venía no era un momento. Era un movimiento. Lento, deliberado e inconfundible. Comencé con la empresa. La nueva marca que Mason me ayudó a implementar ya había duplicado mi base de clientes. Ahora fui más allá. Invertí en una pequeña campaña publicitaria,
contraté a un administrador a tiempo parcial para manejar las reservas y la facturación, y comencé a documentar proyectos en vídeos cortos y limpios, tomas de antes y después, secuencias aceleradas de renovaciones, recorridos con clientes felices. No dije nada sobre mi familia, pero todo era éxito, crecimiento, respeto, y la gente lo notó. Primos que habían ignorado mis mensajes durante años comenzaron a seguir la cuenta del negocio. Lisa comenzó a darle me gusta a mis publicaciones de nuevo, siempre las de los niños. Brent incluso comentó en una, solo un emoji de pulgar hacia arriba debajo de una publicación sobre una cocina terminada, pero fue el equivalente digital a un golpe en la puerta. Silencioso, incómodo. Lo dejé estar. También publiqué una foto que no era nada especial, a menos que estuvieras prestando atención. Una pila de cajas con un título que simplemente decía, nuevo capítulo cargando. Sin ubicación. Sin explicación. Solo lo suficiente. Jenny me envió un mensaje a la mañana siguiente. Espera, ¿te vas a mudar? No respondí. Marisa y yo pasamos las noches clasificando, vendiendo y empacando. Donamos la mitad de los muebles y vendimos el resto en línea. Jake y ella ayudaron a empacar sus propios juguetes, y les dejamos pintar en las cajas. Su emoción lo hizo fácil. Les dijimos que era un nuevo comienzo, y los niños no cargan el mismo peso que nosotros. No ven lo que se deja atrás, solo lo que tienen delante. De vez en cuando, Marisa se detenía y preguntaba, ¿estás bien? Y cada vez, yo decía lo mismo, estoy mejor que nunca. La casa de Asheville estaría lista en 6 semanas. Ryan me envió fotos, pintura fresca, pisos pulidos, un patio trasero con un arce lo suficientemente grande para un columpio de neumático. Era todo lo que nunca supe que quería. Verde tranquilo, abierto de par en par, y nadie alrededor para decirme quién tenía que ser. Una semana antes de la mudanza, hice una última cosa. Abrí el chat grupal de la familia, me desplacé por los mensajes. La mayoría de ellos habían vuelto a la normalidad. Fotos del bebé de alguien, planes para una barbacoa de verano, enlaces a restaurantes. Mi nombre no se había mencionado en semanas. Era como si nunca hubiera existido. No publiqué nada. Simplemente desaparecí silenciosamente del chat. ¿Y ese? Ese fue el comienzo de la verdadera avalancha. Jenny llamó primero. Directo al buzón de voz. Luego vino el mensaje de texto de Lisa, ¿qué está pasando? Luego mamá, un párrafo completo esta vez, escuchamos que te mudas. ¿Podemos hablar antes de que te vayas? Por favor. No quiero que las cosas terminen así. No respondí. Dejé que se quedara allí. Luego papá envió un mensaje de texto de nuevo, estás exagerando. Ya es suficiente. Aún sin disculpas. Aún el mismo tono. Como si les debiera algo. Como si los años que pasé tratando de ganar su amor no importaran en el segundo en que dejé de intentarlo. Pero no eran los únicos que miraban. Algo estaba sucediendo detrás de escena. Una de mis tías, que no me había hablado en años, me envió una nota agradeciéndome por ayudar a su vecino con una gotera en el techo hace 2 veranos. Apenas recuerdo haberlo hecho. Terminó su mensaje con, siempre apareces cuando la gente te necesita. Luego Brent me envió otro mensaje, más largo esta vez. Admitió que el meme fue cruel. Dijo que quedó atrapado en la energía del grupo y no se dio cuenta de lo estropeado que estaba hasta después. Dijo que respetaba lo que estaba haciendo con mi vida. Dijo que deseaba tener las agallas para cortar lazos también. Lo leí 2 veces y luego lo archivé. No necesitaba una disculpa. Necesitaba distancia. La mudanza estaba programada para un viernes. Alquilamos un camión, lo cargamos nosotros mismos con algunos amigos cercanos y no dijimos una palabra a la familia. Sin despedidas, sin direcciones de reenvío, simplemente nos fuimos. Pero dejé una última migaja de pan. Justo antes de salir del camino de entrada, publiqué una última foto, una toma de nuestra sala de estar vacía. Luz del sol en el suelo. Un título que decía, a veces, irse es la única forma de crecer. Luego apagué mi teléfono.
Lo que no se dieron cuenta fue que no estaba huyendo. Simplemente estaba caminando finalmente en la dirección correcta. Salimos a la carretera alrededor de las 8 de la mañana. Estaba nublado, fresco, un clima perfecto para dejar todo atrás. Marisa conducía la camioneta con los niños. Yo la seguía en el camión alquilado, con las ventanas bajas, un brazo colgando afuera, sin música. No necesitaba una banda sonora. El zumbido de los neumáticos sobre el asfalto y el silencio entre las ciudades era suficiente. El viaje a Asheville tomó poco menos de 8 horas, pero parecieron minutos. Sin dudas, sin AC. Solo una extraña sensación de paz que se hacía más profunda cuanto más nos alejábamos de Indiana. Como si me hubieran quitado un peso de los hombros sin que yo siquiera lo notara. Ryan nos recibió en la nueva casa con un juego de llaves de repuesto y 2 pizzas. La casa era mejor en persona. Un gran porche envolvente, árboles reales que no parecían estar asfixiándose en los suburbios, y espacio interior. Espacio para respirar, espacio para construir sin sombras. Los niños corrieron por los pasillos reclamando habitaciones y gritando sobre cómo teníamos que pintar las paredes de ella de morado como las flores. Marisa se apoyó contra el mostrador y sonrió. No tuvo que decir nada. Sabía que ella también lo sentía. Esa noche, después de que los niños se desmayaron en sacos de dormir y literas a medio construir, me senté en el porche con una cerveza y volví a encender mi teléfono. Los mensajes llegaron a raudales. Me desplacé por ellos lentamente, como pasando las páginas de un libro cuyo final ya conocía. Mamá había enviado otro mensaje: por favor, no me dejes fuera. Así no es como las familias resuelven las cosas. Lisa se había vuelto más dramática: estás destrozando a esta familia. ¿Por qué? ¿Un mensaje de texto? Incluso Jenny se había roto un poco: podrías haber dicho adiós. Somos tu familia, Bruce. Este no eres tú. Pero el que destacó fue el de papá. Solo una línea: estás actuando como un niño. De hecho, me reí. Después de todo, eso era lo mejor que tenía. Todavía estaba tratando de menospreciarme, de ponerme de nuevo en ese papel donde él estaba a cargo y yo era la decepción. No respondí. No me enfurecí, ni expliqué, ni discutí. Simplemente borré cada mensaje, borré el hilo y bloqueé todos sus números uno por uno, en silencio, limpiamente, finalmente. Sin despedida dramática, sin discurso amargo, simplemente desaparecido. Pasamos la siguiente semana instalándonos. Hice la transición del negocio lentamente. Nuevos clientes, nuevas licencias, nuevos trabajos ya alineados gracias a las conexiones de Ryan. Marisa tomó un puesto remoto en su antigua empresa e incluso comenzó a planificar un pequeño jardín en la parte trasera. Los niños hicieron amigos. Conocimos a los vecinos. No fue magia instantánea, pero era nuestro. Nadie aquí se preocupaba por mi apellido o quiénes eran mis padres. Simplemente me conocían como Bruce, el tipo que arreglaba cubiertas y jugaba a la pelota con su hijo en el patio trasero. Luego comenzó a suceder algo extraño. Empecé a recibir mensajes de viejos amigos de casa. Personas con las que no había hablado en años. Oye, tu mamá estaba llorando en la iglesia el domingo pasado diciendo que cortaste a toda la familia. ¿Qué pasó? Tu hermana publicó una cosa larga sobre el perdón. ¿Estás bien, amigo? Tu papá le está diciendo a todos que tuviste un colapso. ¿Qué está pasando? Esa era su narrativa. Que había perdido la cabeza. Que necesitaba ayuda. Porque no podían admitir la verdad, que yo había roto algo. Asumieron que siempre sería demasiado leal como para alejarme. Pero no había perdido nada. Finalmente había encontrado la paz. Y nada de lo que pudieran decir, ningún rumor que pudieran difundir podría quitarme eso. Porque por primera vez en mi vida, no estaba viviendo en reacción a ellos. Simplemente estaba viviendo. 6 meses en Asheville cambiaron todo. No fue solo un nuevo comienzo. Se sintió como si alguien me hubiera devuelto mi vida en silencio. Las mañanas eran más tranquilas. Los niños estaban prosperando. Marisa brillaba de una manera que no había visto desde que teníamos 20 años.
Y por primera vez en mi vida, no había peso en mi pecho cuando me despertaba. Sin presión para explicarme. Sin marcador silencioso en el que constantemente estaba perdiendo. El negocio estaba en auge. Contraté a un pequeño equipo, convertí el garaje en una oficina e incluso me ofrecieron un contrato para remodelar un conjunto de cabañas de vacaciones en las colinas. Jake entró al equipo de béisbol de viaje, y ella fue invitada a realizar un solo en su recital de danza. Estábamos ocupados de todas las maneras correctas. Cansados al final del día, pero del buen tipo. El tipo que viene de construir, no de sobrevivir. No pensaba mucho en mi familia allá en Indiana. Honestamente, era como si pertenecieran a otra vida. De vez en cuando, recibía un mensaje a través de un amigo mutuo, alguien que decía que había escuchado que a mi papá no le estaba yendo bien o que mi mamá había comenzado a preguntar sobre Ashbel. Lo ignoré. Gente así no cambia. Simplemente cambian de táctica. Pero luego vino el giro que nunca vi venir. Un jueves por la mañana a finales de octubre, recibí un mensaje de voz de un número que no reconocía. Era Lisa. Su voz era apresurada, un poco aterrorizada. Papá tuvo un derrame cerebral. Está fuera del hospital, pero no camina bien. Mamá no puede hacerlo sola. Se mudan a Asheville. Alquilaron un apartamento. Ella dice que quiere arreglar las cosas. ¿Podemos reunirnos? No devolví la llamada. Reproduje el mensaje una vez, lo borré y ni siquiera se lo mencioné a Marisa. 2 semanas después, la vi en el supermercado local, de todos los lugares. Estaba en el pasillo de los cereales con ella. Ella estaba eligiendo entre 2 cajas, una con un tigre de dibujos animados y la otra eran unos unicornios brillantes, cuando escuché a alguien detrás de mí decir mi nombre. Bruce. Me di la vuelta y allí estaban. Mi madre se veía más delgada de lo que la recordaba. Mayor, menos compuesta. Sostenía una cesta de la compra como si pesara 50 libras. Mi padre estaba a su lado, apoyándose pesadamente en un bastón, con los ojos apagados. Pero lo que más me impactó no fue lo diferentes que se veían. Fue lo familiares que todavía se sentían. La misma tensión. La misma expectativa de que dejaría todo solo porque aparecieron. Ella me miró. ¿Quiénes son? La miré y sonreí. Nadie, cariño. Vámonos. Pasamos justo por delante de ellos. Mi mamá gritó mi nombre de nuevo, más suave esta vez, pero no me di la vuelta. Mi papá no dijo una palabra. Simplemente me observó. Podía sentirlo, su confusión, su frustración. No porque lo ignorara, sino porque por primera vez en mi vida, no era de ellos. Después de eso, lo intentaron de nuevo. Lisa envió mensajes de texto. Jenna intentó llamar. Luego mi mamá envió un correo electrónico. Era largo, enredado, mitad culpa, mitad nostalgia. Hablaba de cumpleaños, viejos recuerdos, como las familias no deberían romperse así. Dijo que estaban tratando de empezar de nuevo y tal vez podríamos encontrar un nuevo comienzo ahora que éramos vecinos. Lo leí 2 veces. Luego lo archivé. El viejo yo se habría sentido dividido. Habría escrito y reescrito una respuesta, preguntándome si estaba haciendo lo correcto. Pero ahora no. Finalmente había llegado a un lugar que ellos no podían seguir. Pensaron que los estaba cortando por despecho. Pero la verdad es que los corté para proteger la vida que construí. La que nunca respetaron hasta que no los incluyó a ellos. Y aquí está la parte que nadie esperaba. Mis primos comenzaron a contactarme, no por obligación, sino porque vieron lo que estaba sucediendo. Brent me llamó una noche de la nada. Dijo que lo sentía, no solo por el chat grupal, sino por todo. Dijo que respetaba lo que había hecho. Luego mi tía, la hermana de mi papá, me envió un mensaje de texto para decir que siempre pensó que él era demasiado duro conmigo, pero que no habló porque así era él. Deseaba haberlo hecho. Y uno por uno, la gente comenzó a verlo, que no había dejado a la familia. La superé.
Ahora, la mayoría de las noches, me siento en mi porche, con una cerveza en la mano, los niños riendo en el patio, Marisa leyendo a mi lado, y en algún lugar a unas pocas cuadras de distancia, mis padres se sientan en una casa de alquiler que apenas pueden pagar, tratando de averiguar cómo perdieron a su hijo cuando pensaban que lo estaban castigando. Querían que volviera arrastrándome hacia ellos. En cambio, me siguieron hasta aquí. Pero ahora todo lo que pueden hacer es mirar desde lejos. Porque la mejor venganza no es la ira. Es la felicidad de la que no pueden formar parte.